El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Seis con 28 de la mañana, muchas gracias. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? ¿Ya prepararon su cafecito? Si no lo han hecho, vayan a la cocina, prendan el agua, pongan a calentar pues la cafetera, la cantina, la olla, lo que quieran. Calienten agua y prepárense el delicioso, exquisito, aromático café Buen Día. Aquí tenemos nuestro frasquito y acá tenemos nuestro cafecito. Un pequeño sorbo para iniciar esta jornada de día viernes, 31 de julio del año 2020. Abrazos para todos. Gracias por la gentileza y por la enorme visualización que tenemos ahora mismo en nuestra transmisión por Facebook Live. Muchas gracias. Dios les pague. Por escucharnos, por amplificar la señal de nuestro espacio. Vamos a seguir actualizando la información sobre la situación de Abdalá Bucaram Puley, ustedes y sus hermanos, dentro de esta investigación por asociación ilícita que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Ya en nuestra cuenta Twitter, @primeraplanaEQ, consta la información. Desde las 23:09 comenzó la lectura de la resolución. La colega periodista Dayana Monroy había generado un tuit en su cuenta Twitter dando seguimiento a este tema. Cito la fuente de la colega y los tuits que fueron publicados después de las 11 de la noche. Jueza lee resolución de la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita contra hermanos Bucaram, Daniel Salcedo y otras 10 personas más. Prisión preventiva para Jacobo Bucaram Puley y otros 3 procesados, prohibición de enajenar bienes y bloqueos de cuenta. Arresto domiciliario y uso de grillete electrónico para Luis Caidara Zunino, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Le dieron esta medida alternativa por enfermedad cardíaca. La jueza que lleva la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita se acogió a la disposición superior emitida en días pasados. Prisión preventiva para Michelle Bucaram Puley dentro de la investigación por presunta asociación ilícita por la venta ilegal de insumos médicos a hospitales. La jueza Yanela Noritz además ordenó prisión contra Estefano Adún Casanova. María Gabriela Pazmiño, esposa de Abdalá Bucaram Puley, ex diputada de la República, ex animadora de televisión, además, como medida alternativa a la prisión preventiva, deberá presentarse diariamente en la unidad de flagrancia desde el 6 de agosto, desde la próxima semana. Es la medida que dispuso la jueza en la audiencia de formulación de cargos por asociación ilícita. Nueva orden de prisión contra Daniel Salcedo. Jueza Yanela Noritz dispuso prisión preventiva en su contra en la audiencia de formulación de cargos por el presunto delito de asociación ilícita para la venta ilegal de insumos médicos en hospitales. Jueza Yanela Noritz ordena prisión preventiva contra Noé Salcedo por el presunto delito de asociación ilícita. Para Jorge Sanlúcar, contador de Daniel Salcedo, y Marco Sevillano, dispuso la presentación diaria ante la autoridad. La jueza también ordenó prisión preventiva contra Federico Seng por el presunto delito de asociación ilícita para la venta ilegal de medicinas a hospitales. Seng está fuera del país. Jorge Enríquez, ex jefe de compras públicas del Hospital Teodoro Maldonado, también con prisión preventiva, fue asambleísta alterno y tesorero del desaparecido Partido Rolosista Ecuatoriano. Prisión preventiva para Abdalá Bucaram Puley por el presunto delito de asociación ilícita. Sus hermanos Jacobo y Michelle recibieron también esta medida. Su esposa, Gabriela, como lo dijimos hace minutos, tiene orden de presentación periódica ante la autoridad. Tiene una semana para volver al país y presentarse ante las autoridades. Y la jueza además ordenó la prisión preventiva contra Javier Jordán por el presunto delito de asociación ilícita para la venta ilegal de insumos médicos en hospitales. Igualmente Jordán, qué raro, se encuentra fuera del país. Aquí también la colega Teresa Menéndez igualmente posteó información sobre este tema. Urgente prisión preventiva para Jacobo y Michelle Bucaram, Jorge Enríquez, Karina Cadena, Pablo Mendoza y Estefano Adún, y arresto domiciliario y uso de grillete electrónico para Luis Caidala, exgerente del Hospital Teodoro Maldonado Carbo,
por asociación ilícita. Ordenan prisión preventiva para Daniel y Noé Salcedo por asociación ilícita. Además dictan prohibición de salida del país y presentación periódica para Gabriela Pazmiño. La jueza le da un plazo hasta el 6 de agosto para que retorne al Ecuador. Está claro que no va a retornar, o al menos eso es lo que se desprende de la declaración previa de su abogado. En la nota que dimos lectura de Diario El Telégrafo, el abogado había argumentado que su cliente está en Estados Unidos y que no regresa al país, disque porque no hay vuelos. Y remarco el disque, porque de lo que conozco sí hay vuelos. Tere también postea, pues, los 15 procesados por asociación ilícita. Allí están los que tienen prisión preventiva. Los hermanos Dalo, Jacobo y Michelle Bucarán, Daniel y Noé Salcedo, Jorge Enríquez, Federico Senk, Karina Cadena, Pablo Mendoza y Estefano Adún, y Javier Jordán, contratista. Arresto domiciliario para Luis Jairala. Prohibición de salida del país y presentación periódica para Gabriela Pazmiño, Jorge Sanlúcar y Marcos Sevillano. Todos con prohibición de enajenar bienes y bloqueo de cuentas. Así están las cosas. Esto ha ocurrido poco antes de la medianoche y la lectura de la resolución se extendió hasta después de la medianoche. Los primeros minutos del amanecer de este viernes 31 de julio. Y claro, termina matizando algunos detalles esta decisión de la Administración de Justicia. Porque muchos de los que aparecen con estas medidas cautelares dispuestas por la Administración de Justicia ya no están en el Ecuador. ¿Dónde está Jacobo Bucarán Puley? Jacobo Bucarán Puley estaba en el Ecuador, aparecía públicamente, escribía en el Twitter burlándose de la situación. Hubo una negativa inicial de un juez para emitir una orden de detención contra Jacobo Bucarán Puley. Está claro que la prisión preventiva debe ser una medida de última ratio y eso hemos conversado en varias ocasiones aquí en este espacio. El tema es que en el Ecuador los jueces y los propios fiscales, los fiscales que piden y los jueces son los que dictan las órdenes de prisión, no miden las cosas con la misma vara. Hay delitos sobre los cuales no amerita la prisión, pero piden la prisión y disponen la prisión. Hay otros sobre los cuales se amerita la prisión y resulta que terminan concediendo medidas alternativas a la prisión preventiva. O sea, no hay una misma vara para medir a todos. No existe esa vara. Para este caso en particular, y por la importancia, y porque resulta que todos ellos se conviertan en piezas claves para de alguna manera esclarecer un presunto hecho de corrupción asociado al supuesto reparto de los hospitales, había que tomar medidas inmediatas y no dar tanto tiempo para que ocurra lo que ha ocurrido, la fuga. Y volvemos a reflexionar sobre algo que hemos comentado en este mismo espacio de noticias. ¿Y qué pasaba si no se caía el avión en la frontera binacional entre Ecuador y Perú? Pregunto yo, ¿qué pasaba? Seguramente no hablaríamos de Daniel Salcedo, no sabríamos quién es, no estaría detenido, habría concretado con éxito su fuga. Acá me preguntan por qué no allanan la casa de Dalo y de Gabriela. De lo que yo sé, cuando allanaron la casa de Abdalá Bucarán Ortiz, hubo un allanamiento a la casa de Abdalá Bucarán Puley, que incluso él lo había rechazado en su cuenta Twitter. No sé qué más ha pasado con ese tema. Pero insisto, aquí se les dio tiempo a varios de ellos para que fuguen. No hubo la aplicación inmediata de medidas que impidan la fuga. El documento que se filtró la semana anterior me parece que es clave. El documento interno de la Policía Nacional, cuya veracidad no fue desmentida. Lo que se decía es que ese documento era un documento interno, pero no fue desmentida la veracidad. Un documento suscrito, al menos eso fue lo que se difundió, supuestamente por el comandante general de la policía, el general Patricio Carrillo, que advertía un riesgo de fuga de Jacobo Bucarán Puley. Dejaron que se vaya.
Y vuelvo a decir lo mismo que he dicho siempre y que a algunos les incomoda tanto, ¿no? Para unos temas, pero rapidísimo, actúan a una velocidad pero impresionante. Y para otros temas simplemente se hacen los locos. No adoptan las medidas que deben adoptar de una manera mucho más rápida. Jacobo Bucarán terminaba convirtiéndose en una pieza clave. Desde hace 2 semanas se conoce, por ejemplo, de declaraciones de 2 extranjeros que habían sido detenidos y que se pretendieron hacer pasar como agentes de la DEA de los Estados Unidos. Un australiano y un israelí que vendieron insumos médicos a Jacobo Bucarán, al menos eso fue lo que revelaron. Que decían que tenían las pruebas y que Jacobo Bucarán Pule les pagó $300,000 en efectivo, en dinero contante y sonante, cash, billete tras billete. Esto pasó hace 2 o 3 semanas. Había tiempo para tomar medidas, para tomar decisiones, para generar el seguimiento correspondiente. Para eso está, pues, el trabajo de la inteligencia de la Policía Nacional. Para eso está, pues. Y aquí, lamentablemente, está claro que no funcionó. O sea, si ya había un señalamiento y aunque no haya prisión preventiva, lo lógico era que establezcan algún tipo de seguimiento tomando en cuenta la naturaleza de la persona referida. Pero los dejaron ir. Y ya cuando no aparecen, dictan orden de prisión, ¿no? Cuando no aparecen. ¿Saben cuándo van a volver? Ustedes saben la respuesta, ¿no? La jueza le ha dado 6 días a Gabriela Pazmiño para que vuelva. ¿Saben cuándo va a volver? Ojalá me equivoque. El argumento, pues, del abogado es ridículo. Que no viene porque no hay vuelos. Eso es falso. De verdad que a veces salen con unos argumentos, como cuando el abogado de Jocelyn Mieles dijo que salió con ese argumento ridículo de que ella no sabía dónde la llevaban, de que no tenía idea. Por Dios. Estas son las cosas. Quiere que lo diga, gracias. ¿Saben cuándo va a volver? ¡Nunca! ¡Nunca! Porque así ha pasado. Acuérdense de Pedro Delgado, pues creo que ese es el caso más emblemático que recoge la historia de los últimos tiempos. Pedro Delgado a las 11 de la mañana de un día jueves se tomó el tiempo de convocar a una declaración de prensa en el 4º piso del edificio de los medios públicos donde funcionaba la SECON. Y aceptó públicamente que le había mentido al país, no al presidente de la República, al país, diciendo que era economista cuando había falsificado su título de 3er nivel. El hombre tenía hasta título de 4º nivel del INCAE. Ese título era inválido porque el título de 3er nivel era falso. Y el hombre fungía de gerente o de presidente del Banco Central. Y además era la cabeza del fideicomiso AGDSFN, no más impunidad. Y el hombre, con su habitual prepotencia que le caracterizaba, ¿no?, admitió que mintió, hizo la declaración de prensa: bueno, me voy mañana a Estados Unidos al matrimonio de mi hija o de mi hijo. Y se fue sin retornar y le permitieron salir. Y el fiscal de la época le permitió salir. Porque el momento que confesó un delito, porque lo que hizo Delgado fue confesar ante los medios de comunicación un delito, en ese momento debió haberse emitido una medida cautelar. Y el fiscal de la época, el doctor Galo Chiriboga Zambrano, hizo mutis camino al foro. Así fue, así pasó. Y lo dejaron ir. Y después, en la campaña electoral de 2017, el hombre se convirtió en el gran denunciólogo. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo volvió Pedro Delgado al país? Nunca. ¿Ustedes creen que en este caso van a regresar al país quienes están procesados y quienes están siendo investigados en este tema? Un nuevo ejemplo que certifica lo que lamentablemente señalo de forma recurrente: justicia selectiva. ¿Ah? Justicia selectiva. Para unos casos, rapidísimo, ¿no? La prisión preventiva, rapidísimo. Casos que ni ameritan. Para otros, pues,
Dejan que se vayan y ya cuando no están acá dictan la prisión preventiva. Termina siendo una ridiculez. Y digo esto porque ustedes saben, yo en lo personal defiendo y defenderé la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo que toda persona debe tener. Toda persona debe tener. Y toda persona es inocente mientras no termine un juicio y se pruebe que es culpable. Ese es un principio, desde mi punto de vista, irrenunciable, al menos yo no me voy a desdecir. Y aquí no se trata de señalar que Jacobo, que Dalo o que Michelle Bucaram Puley son culpables o que son inocentes. Se trata de que tenían que estar acá. Y si es que había presunciones, pues aplicar las medidas para garantizar una investigación, el debido proceso y que se imparta justicia. Porque este país está harto de que le vean la cara. Y quienes le ven la cara al país y nos ven la cara a los ciudadanos, después aparecen como perseguidos políticos. Yo estoy seguro que tanto ustedes como quien les habla estamos hartos de que nos vean la cara, de que se nos burlen, del doble discurso, del doble estándar, de la doble moral. Yo siempre digo, no es justo, ¿no? Suscribo lo que me dice Ricky Serrano. Abrazos, amigo. Termina siendo impotencia, y tal vez lo que yo digo es una suerte de impotencia, ¿no? Aquí no se trata de afectos o desafectos, es simplemente realidades. Toda persona merece un juicio, por supuesto, un juicio justo, pero claro. Que se le respeten sus derechos constitucionales, desde luego. Si hay presunciones de que cometieron un delito, pues que haya un juicio y que se imparta justicia, pero aquí se fugan. Se fugan. Y sí, Andrés, por cosas como esta, es que los ciudadanos no creemos en la justicia. Por cosas como lo que pasó hace un par de días, ¿no? Gracias, Andrés, por recordármelo y por compartir. Cuando hablo yo de justicia selectiva y de que no entiendo nada, de verdad que no comprendo nada. No comprendo nada. Hace 2 días se conoció una cosa de locos. Lo publicaba Diario El Universo. Mujer ciega y de 73 años irá de la penitenciaría al hospital, ordena Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. No sé si se enteraron de esta historia. Llegó a la penitenciaría del Litoral sostenida por una de sus hijas y por un policía, pues es ciega debido a la diabetes que padece, y en una audiencia virtual del martes 28 de julio, el juez dispuso que sea trasladada a la cárcel para que cumpla la pena ejecutoriada en su contra vigente desde el 2012, hace 8 años. Por peculado, $479.89 que faltaba en la caja de un hospital. María Eulalia Sanipatín Estrella, de 73 años, llegó así a la penitenciaría donde, según sus hijas, no la querían recibir por su estado de salud. Esto hizo un juez. Su caso se hizo público el miércoles 29 tras ser detenida de forma imprevista el lunes 27 en un operativo de rutina cuando ella regresaba de comprar sus pañales en un taxi informal. Su historia, publicada por El Universo, se hizo viral y desató en redes sociales las quejas por su traslado a la penitenciaría pese a su ceguera, a su edad y a su estado de salud. Usuarios incluso compararon casos actuales de corrupción en el Ecuador, donde los involucrados en mejores condiciones de salud y edades mucho más jóvenes aún están en libertad o han tenido medidas alternativas a la prisión preventiva. Primero, 8 años después, recién la sentencia queda ejecutoriada. 8 años después. Para otros casos se demoran semanas. Para otros tardan años. Y no quieren hablar de justicia selectiva. 8 años después, primero. Segundo, a Bucaram le dieron una medida de arresto domiciliario alternativa a la prisión preventiva en un centro de privación de libertad por la edad y por su condición de salud. Y entiendo que Bucaram no tiene 73 años, pues. Hablamos de una persona con discapacidad, de una mujer no vidente, de una mujer ciega. Encima con diabetes, y le mandan a la penitenciaría por una deuda de $479. Y en este caso que acabamos de dar lectura, ¿cuántos miles o millones de dólares se han esquilmado
aprovechando la emergencia sanitaria, en contratos fraudulentos para la compra de insumos en ciertos hospitales. A eso me refiero yo cuando los jueces toman decisiones que uno no las entiende, de modo selectivo. Una vergüenza. Sobre este tema, el doctor Hernán Ulloa Parada, no, Parada es el padre, el hijo, el doctor Hernán Ulloa, presentó el recurso de habeas corpus el día de ayer. Decía el doctor Hernán Ulloa, que además entiendo es consejero suplente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tiene ceguera total en un ojo, en el otro el 30%, retinopatía, glaucoma, hipertensión, diabetes e insuficiencia renal, no tiene carnet de discapacidad. Sentenciada a 8 años por peculado, al haber sido acusada de haberse sustraído $479, decía el doctor Ulloa $300. Acá en la nota del Universo sale de $479. Pero termina siendo una cantidad pequeña. Ojo, no estoy justificando de modo alguno, porque es lo mismo 10 millones que $1. El hecho es el mismo. El tema es la manera como de diferente forma se mide. No es la misma vara. A esta señora que tiene retinopatía, glaucoma, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, ciega totalmente de un ojo, ciega del otro ojo al 30%, le pretendieron enviar a la penitenciaría del Litoral, pues. ¿Se dan cuenta por qué le perdemos la fe a la justicia? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta por qué esta sed que tenemos los ecuatorianos de una verdadera justicia y en el camino nos terminamos decepcionando? ¿Se dan cuenta? Esto que acabo de dar lectura es un caso vergonzoso. Además, si la señora era culpable y cometió un delito por el cual obviamente debe responder ante la justicia, porque igualmente estos son principios, querida audiencia, que no debemos renunciar los ecuatorianos, que debemos entenderlos. Presunción de inocencia, derecho a la defensa y debido proceso. Exijamos eso de nuestras autoridades. Con base en eso, si este fuese un país donde existen estos presupuestos, el debido proceso, fundamentalmente, no puede ser que la justicia se demore 8 años para que se ejecutaría una sentencia. No puede ser. ¿Por qué han pasado 8 años? De un caso del 2012. Estamos 2020. No sé ustedes, a mí me parece vergonzoso eso. Y para otros casos sí pretenden hacerlo rápido. Pero rápido. No quieren demorarse si no son meses, unas pocas semanas. Eso quieren hacer. Entonces allí los ciudadanos perdemos la fe en las instituciones y en la justicia. Este tipo de cosas son las que a nosotros nos invitan a reflexionar sobre el estado de cosas que está pasando. Y aquí no se trata de oponerse, de criticar, ni mucho menos. No. Aquí se trata de argumentar. Yo procuro en este espacio, cuando genero estas opiniones críticas, hacerlas con argumentos, sin pretender de modo alguno ser dueño de la verdad. Pero creo que los argumentos están a la vista, querida audiencia. Están a la vista. Por este tipo de cosas dejamos de creer en la justicia. Por eso hace 2 días estaba planteando un listado que de memoria estaba fluyendo el momento que estaba frente al micrófono. Planteando un listado de cosas que han ocurrido en los últimos meses sobre cuya situación no sabemos. Porque en el Ecuador lamentablemente somos un solo hervor. Como sociedad somos un solo hervor, somos coyunturales. Nuestras autoridades además nos venden humo. Muchas de nuestras autoridades y muchos de nuestros políticos nos venden humo y compramos ese humo. Con estos comportamientos no vamos a tener una mejor justicia, de modo alguno. ¿Qué es el ideal? Aquí no se busca una justicia perfecta porque no existe.
Ni en los países del denominado primer mundo existe la perfección en la justicia. Pero la justicia no demuestra imparcialidad, que debe ser imparcial. La justicia sí debe ser imparcial. La justicia tiene que ser ciega. La justicia tiene que ser objetiva. La justicia sí, sí. Y eso no se aplica. La justicia en el Ecuador es selectiva. La justicia en el Ecuador no es justicia para todos. La justicia en el Ecuador no es efectiva. La justicia en el Ecuador no es oportuna. La justicia en el Ecuador no es eficaz. Y en el camino las cosas no cambiaron. Desde que yo tengo uso de razón, y esto lo he comentado varias veces en este espacio de noticias, desde que tengo uso de razón, la justicia ha respondido al poder político de turno. Y el poder político de turno ha utilizado la justicia para perseguir a sus detractores. Así fue antes, así es hoy, y dudo mucho que las cosas cambien mañana. Una sentencia que quedó ejecutoriada 8 años después, perdónenme, no es justicia. Una persona que por más responsable que haya sido de un delito, que se le haya sentenciado por un delito, que se haya demostrado que cometió un delito, pero que resulta que tiene 73 años, o sea, pasó la barrera de los 65, y la Constitución le ampara, para que le otorguen medidas alternativas, en este caso el arresto domiciliario, que además tiene una condición, que además tiene enfermedades catastróficas, no puede ir a la penitenciaría del Litoral. No puede ir. No tiene sentido. De verdad que no tiene sentido. Estas cosas son las que terminan decepcionándonos. Por ahí ya me mandan un tuit con la reacción, con la supuesta reacción atribuida a Jacobo Bucarán. Los pájaros contra las escopetas. Eso es lo que ocurre aquí en el Ecuador. Una vergüenza. De verdad que termina siendo una vergüenza. Por eso los ciudadanos estamos muy lejos de creer en una verdadera institucionalidad. Nueva Constitución en el año 79, Asamblea Constitucional en el año 97, Asamblea Constituyente en el año 2007. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en 41 años de vida democrática en el Ecuador? Todos los experimentos que se han hecho para garantizar una mejor justicia han sido fallidos. ¿Saben por qué? Porque el poder político mete sus manos en la justicia, porque los jueces no miden con la misma vara, porque los ciudadanos no tenemos la certeza de que quienes imparten justicia son los mejores, son los más preparados. Porque la ley se le interpreta del modo más conveniente dependiendo de quién la analiza y de quién dicta las decisiones judiciales. Por eso hay una justicia selectiva en el Ecuador. Me piden el nombre del juez. Déjenme ver si encuentro el nombre del juez de esta causa. A ver, dice El Universo, en la audiencia del martes 28 de julio que recayó por sorteo, donde se legaliza la detención de María Eulalia y se gira la boleta de encarcelación y el oficio para su traslado a la penitenciaría, actuaron los jueces Edwin Logroño como ponente, Segundo Minas y Fuentes y Dora Vargas, los otros dos integrantes del tribunal. Estos jueces que integraron ese tribunal fueron aquellos que no se dieron cuenta que la señora tiene 73 años de edad, que tiene una condición y que tiene una enfermedad o enfermedades catastróficas. Son los que no se dan cuenta. Para unas cosas sí, para otras cosas no. En este país. Por eso es que los ciudadanos terminan despreciando
a un segmento de nuestra clase política. Eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa. Va a ser muy difícil que en las condiciones actuales, muy difícil, si es que las actitudes o los comportamientos no cambian, va a ser muy difícil que tengamos una mejor justicia. Y yo coincido con un mensaje que estoy leyendo en este momento. En este país, además, dentro de la venta de humo, se le dice a la gente que el problema son las leyes. Y se le vende a la gente humo como que el aprobar una nueva ley o el reformar una ley ya es la panacea para la solución de los problemas. ¿Cuántas reformas constitucionales hemos tenido a lo largo de la historia en el Ecuador? ¿Cuántas constituciones? ¿Cuántas reformas judiciales? ¿Cuántas? Y las cosas no han cambiado para mejorar. Las cosas o cambiaron para empeorar o simplemente no cambiaron. El tema no pasa solo por las leyes, querida audiencia. El tema pasa por las actitudes. Siempre nuestros políticos hablan de las reformas legales para hacer tal cosa. No pasa por las reformas legales, créanme. La reforma legal o la ley es un instrumento, es una herramienta, es un vehículo. Es un vehículo. Que si se aplica bien puede ser efectivo ese vehículo. Esa herramienta puede ser efectiva. En el Ecuador no se utiliza adecuadamente la ley y no se interpreta adecuadamente la norma. En fin, veamos si el nunca que dije hace minutos termina quedándose en eso, en solo un decir, y la próxima semana tenemos sorpresas. Dudo mucho. Pero démosle tiempo al tiempo. Y otra vez, garanticen la seguridad del señor Daniel Salcedo. Ojalá que con esta seguridad el señor Salcedo recupere la memoria, porque es una pieza clave para entender esta presunta red de corrupción que está siendo investigada.